Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy nos vamos a remontar a diciembre de 2015, donde asesinaron a un taxista. Estos trabajadores, como otros tantos, principalmente a la noche, están a su suerte en muchas ocasiones, en zonas donde la policía no da abasto, tal vez por una mala distribución organizativa en el esquema de cubrir por cuadrantes ciertas áreas, y en otras ocasiones es tan complejo porque los ladrones hacen el previo estudio de dónde tal vez la policía no llegue en una reacción rápida, y es ahí donde hacen sus golpes, porque Armando Gaona fue una de esas víctimas de alzar personas como clientes y al final terminan asesinados por un teléfono celular y dinero en efectivo. Este es el perfil de la víctima y los victimarios. Víctima. Nombre: Arnaldo Javier Gaona Argaña. Edad: 31 años. Profesión: taxista. Domicilio: Barrio San Salvador, Limpio. Fue asesinado por un delincuente que subió como pasajero. El hecho ocurrió el 9 de diciembre del 2015. Sospechosos. Nombre: Bernardo Yamil Ruiz Díaz Portillo. Edad: 23 años. Domicilio: Asentamiento San Francisco, Limpio. La policía los indica como el presunto autor del disparo que terminó con la vida del taxista de empeño. Además, según averiguaciones, dentro de Tacumbú se habría unido al primer comando capital. Nombre: Sixto Daniel González. Edad: 25 años. Domicilio: Limpio. Es uno de los que supuestamente habría participado del robo y crimen que cometieron sus amigos del barrio. Nombre: Ángel de Jesús Saracho González. Edad: 25 años. Domicilio: Limpio. Era uno de los que sabía que sus amigos iban a cometer un asalto. Incluso tenía que dejarlos y buscarlos luego. Él mismo habría confesado todo a la policía. ¿Qué pasó esa noche del 9 de diciembre de 2015? Porque Amado Gaona no fue el primero en ser asaltado. De hecho, ya era la segunda víctima, al parecer, al menos según registros de la policía, de lo que habían hecho estos dos jóvenes, detenidos con posterioridad como los autores de este crimen. Ellos habían elegido víctimas en una noche de tormenta. Era el segundo él en ser atracado por estos delincuentes, pero fue el que se llevó la peor parte, porque algunos creen que tal vez pudo haber puesto resistencia, o el éxtasis del robo fue lo que les llevó a estos a gatillar, a detonar esa arma y a cegar la vida de un hombre trabajador. Esto es parte de lo que pasó aquella noche del 9 de diciembre. ¿Qué pasó? Era noche de tormenta y unos delincuentes estaban buscando víctimas taxistas para asaltar. El primero fue Fabián Andrés Oviedo, quien comentó que él observó algo sospechoso en el pasajero que subió a su taxi, simuló una llamada y lo bajó en la ex rotonda de Remanso de Mariano Roque Alonso. Fue un día de tormentas, se había ido la luz, o sea, hubo un destrozo total acá en Limpio. Y en eso mi marido estaba trabajando como taxista en la rotonda de Mariano Roque Alonso, en el desvío Remanso. Fue allí donde había otra parada, donde los malvivientes abordaron el taxi de Armando Javier Gaona Argaña. Lo llevaron hasta la zona del barrio San Marcos para asaltarlo. El atraco fue mortal. Estos dos personajes se habían ido encima de una moto, se transbordó hasta Luisito de Loma Putá. Ahí abordó un taxi con el señor Oviedo. Vino hasta la rotonda sospechando que era raro en su forma de actuar. Le bajó ahí en la rotonda y de ahí se sube con mi marido justo que estaba en la punta y le pide para que le traiga hacia Limpio, fracción San Marcos. O sea, en realidad tenía que entrar en Costa Azul, pero desviaron porque en la calle de Costa Azul se habían caído algunos árboles y en eso le mete ahí
justo estábamos sin luz esa noche. La calle ahí es horrible también. Dicen que los vecinos que entró a toda velocidad, por lo visto que ella le estaba apretando. Conociéndole a él es una persona que maneja muy tranquilo, no es de alterarse, nada, tranquilísimo cuando maneja él. Y dicen que en eso se escucha disparos, 2 disparos, y la cual uno de ellos le dio en la cabeza, que fue el tiro mortal para él. Y pasando 2 parejas en un motocarro, piden socorro, escucharon, vieron, o sea, le vieron a mi marido ahí tirado, pidieron socorro a los vecinos y los vecinos trataron de auxiliarle y hubo una licenciada ahí en ese momento que trató de reanimarlo, pero viendo la bala que el disparo fue dado en la cabeza era imposible. Ya lo único que llegó a hacerle fue apretarle la mano a él a ella, a la señora, a la licenciada, y ahí él quedó. La última vez que yo hablé con él fue a las 8 de la noche, después a las 10 con mucha insistencia. Le llamé, varias veces le llamé y no me dio apagado el celular, 10:54 creo. Varias llamadas hice y me daba al buzón directo. En eso, justo antes de acostarme, y en eso, como 10 minutos o media hora, se fue un compañero en mi casa, me bocinó todo mal, diciéndome que él se había accidentado. Y yo asustada también le pedí a mi hermano que me llevara al lugar, pero jamás imaginé lo que estaba pasando. Me fui y me encontré con la sorpresa de él ahí tendido en el suelo, ya sin vida prácticamente. Bueno, la mujer ya sabía que algo estaba pasando, algo iba a ocurrir, porque conocía muy bien a su marido. Y eso le llevó a tener ese sentido premonitorio de lo que iba a pasar esa noche. Y pareciera que todo es sacado un guión de películas, porque llovía bastante, había una tormenta ese 9 de diciembre del 2015, y como los días que tenemos últimamente, y en eso fue que aprovecharon los asaltantes para ser selectivos. ¿Quién pudiera una noche de tormenta tener fácilmente dinero consigo y teléfonos celulares que por lo general uno lo reduce por droga? Porque básicamente iba a parar otra vez en eso. Y son los taxistas, víctimas y blancos fáciles muchas veces de este tipo de delincuentes a altas horas de la noche. El caso de Armando lastimosamente fue uno de ellos. Y la herida, que como ya decidimos llamarlo esto hace más de un mes, las heridas son las que siempre hablan y determinan la posición, la manera en que mataron a alguien, dejan siempre un mensaje y este no es la excepción. A Armando le dispararon por detrás, lo agarraron a traición, de sorpresa, y el disparo le había cegado la vida tan rápido porque prácticamente cortó todo su sistema nervioso. El disparo atravesó el cerebro y eso le causó la muerte según los detalles forenses que tenemos en escena del crimen. Esto es Heridas que Hablan. Heridas que Hablan. En la noche del miércoles 9 de diciembre del 2015, Armando Javier Gaona Argaña recibió un letal disparo de arma de fuego en la cabeza. Los resultados médicos forenses y de criminalística determinaron que el hombre que le disparó estaba dentro del vehículo, detrás del conductor. La doctora María Elizabeth Totil, médica forense del Ministerio Público, analizó el cuerpo sin vida encontrado tendido en el suelo al costado de un automóvil amarillo. La profesional constató una herida circular de bordes irregulares, identificándolo como orificio de proyectil de arma de fuego que mide aproximadamente 1 centímetro de diámetro. Esta herida está situada en el hueso parietal derecho, cuya trayectoria de disparo corresponde de derecha a izquierda.
El impacto del proyectil provocó la pérdida de masa encefálica a través de la herida, que no tuvo orificio de salida. El estudio finalmente concluye que la causa de muerte del taxista fue traumatismo de cráneo encefálico por proyectil de arma de fuego. A Armando se lo recuerda como un hombre trabajador, muy tranquilo, pasivo, por sobre todas las cosas a la hora de encarar muchas veces un conflicto, lo que evidentemente por un lado también habla de que él tal vez no haya podido poner resistencia, primero por la posición que tenía al mando del vehículo, la amenaza de tener un tubo cañón que le esté apuntando por detrás de la oreja, porque se cree que ese fue el sitio donde apoyaron la boca del arma, prácticamente fue a bocajarro ese disparo de una corta distancia, y también lo describen como un hombre que tenía muchos sueños, muchos planes con la esposa, de ampliar la familia, cuestiones que uno muchas veces tiene de joven, como lo tenía él, como lo tiene cada uno, y cuando generalmente ocurre este tipo de muertes, que no son muertes naturales, súbitas, es que uno lo siente, lo duele y lo tiene como algo que le pudiera pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento, y más todavía cuando el móvil es el asalto. La finalidad de todo es el robo, es esa necesidad de conseguir una cosa por la vía de la violencia, como muchas veces ocurre con estos atracos callejeros. Esta es la historia, parte al menos de ellas, que quisimos retratar en un material con parte de la familia de Armando Gaona, este taxista que fue asesinado en diciembre de 2015. Y él era una buenísima persona, era bueno. Era una excelente persona que era cumplido en su trabajo, era honesto. Él no tenía arma ni cuchillo, nada no tenía para defenderse. Eso es porque era bueno y parecía que otra persona no le iba a hacer nada. Y me cuidaba mucho. Era buenísima persona, muy amable, muy cortés con todo, muy respetuoso, era muy callado. Y no sé, es un ejemplo. ¿Hace cuánto tiempo? Hace mucho, hace como 15 años, más o menos, o más a lo mejor. ¿Y su hijo siempre trabajó con usted? Y siempre trabajó conmigo nomás. No, todavía no se había independizado a trabajar con otra parada, con otro coche, así. Ya se iba a independizar. En época que él empezó en taxi, yo le conocía, él hace 11 años atrás. Después de 3 años, 4 años, nos pusimos de novio. Anduvimos mucho tiempo, después nos casamos. Prácticamente me truncaron la vida, porque de ahí yo vengo arrastrando muchas cosas. Teníamos planes de estudiar, yo estaba justo ese año empecé a estudiar, donde tuve que dejar porque no podía con todo. Teníamos proyectos de tener hijos, muchas cosas se fueron al tacho prácticamente gracias a estos desgraciados. Y como Arnaldo hay varias víctimas así, conductores, trabajadores nocturnos que están, como les decía, al descubierto muchas veces o sin una protección. Es tan difícil establecer también muchas veces una seguridad cada 100 metros. Hay paradas de taxis que están en zonas muy inhóspitas, con muy poca iluminación, que también converge. Claro que la policía es necesaria que esté ahí presente y bien cerca y una respuesta fácil, rápida. Pero también hay cuestiones que hacen que los delincuentes pululen con mayor intensidad y una de ellas es justamente la oscuridad, un día de tormenta, como fue
en esta ocasión. Y no digo que estas particularidades solo vayan para el caso Arnaldo, sino que también atañen a otros tantos trabajadores, como les decía el volante, en muchas ocasiones en horas de la noche y a plena luz del día también. El caso Arnaldo es uno de los tantos emblemáticos que van a ver en el transcurrir del programa que no tuvo el desenlace que la familia espera, e inclusive la desesperación está en manos de la policía, porque creen ellos de que hay un extrapoder que estaría atajando toda esta situación y sin permitir que las personas que según todo o toda la pericia que se hizo la ponen o los ponen como los responsables de este crimen. De este crimen que tuvo una resolución policial en muy poco tiempo y bastante efectiva. Uno dirá por los errores que cometieron los criminales en ese instante, porque de hecho que sí lo hicieron, cometieron errores. Pero también hay una frase bastante trillada en el mundo policial que dice: no hay crimen perfecto, siempre quedan cabos sueltos. Y en esta ocasión hubo más que un cabo suelto y eso permitió a una celeridad en la investigación, pero efectiva, por cierto, porque tuvo el respaldo necesario para decir: estas personas son los que asesinaron a este hombre y son los que a su vez habían asaltado a otro, al de Arnaldo, al taxi Arnaldo. Ya tenía un hombre que los identificó plenamente como los que habían llegado hasta su parada en Mariano Roque Alonso, cerca del puesto de peaje. Esta historia tiene mucho más que contar y tiene muchas derivaciones más que van a seguir sucediendo, en tanto la Fiscalía pueda llegar a ponerse también los pantalones, metafóricamente hablando, y continuar con la investigación. Pero no me voy a adelantar, hay mucho todavía de qué hablar en cuanto a la investigación, el tipo de armas que se utilizó y más de lo que es este mundo pericial que demostrará en parte quiénes serían los responsables según la investigación de la policía. Vamos a hacer un breve corte y enseguida volvemos con más aquí en Escena del Crimen. En los detalles de la investigación policial y encuentro que en uno de los tantos documentos hay elementos forenses muy importantes como el famoso cruce de llamadas, que en algunos casos se polemizó mucho, que no servía como carga probatoria, y esto, quiero ser bien enfático, no es una carga probatoria, nunca lo fue, es un elemento de hipótesis, es un elemento de indicio que sirve a su vez respaldado en una serie de pruebas como lo que ocurrió. Un ejemplo nada más, un cruce de llamadas que conecta a usted conmigo en un punto casual, la antena, el cuadrante de la antena de la telefonía nos pone en un lugar específico y justo a 100 metros de ahí o a 50 metros de ahí ocurrió un delito. Entonces, ¿usted quién cree que serán los sospechosos si la policía llega a encontrarnos a usted y a mí en esa posición? Con los antecedentes que tenemos con la persona que fue víctima de ese delito. Seremos nosotros. Entonces es un elemento de indicio y eso es lo que justamente tenía en manos la Policía Nacional, el Departamento de Homicidios, cuando llegó hasta los sospechosos de este crimen que ocurrió en 2015. Ya cuando eso, los elementos eran muy puntuales de sospecha sobre los asesinos de Arnaldo. Esa noche fue una noche donde hubo una tormenta muy fuerte y justamente eso dificultó un poco el procesamiento de la escena. Pero antes de la tormenta, un grupo de 4 personas planearon el hecho. Una persona de nombre Ángel llevó a otro de nombre Bernardo hasta una parada de taxi, donde Bernardo se subiría al taxi y lo llevaría hasta la zona de Costa Azul limpio, donde las demás personas, digamos Sixto y Oscar, lo estarían esperando en la escena para asaltarlo. Pero en el trayecto, ya cuando llegaron en la zona Costa Azul, Bernardo se asustó porque el taxista hizo un movimiento extraño y creyó que era un arma, entonces le propinó un
disparó. Y ahí fue asistido por Sixto para huir. En su vida él se lesionó la pierna, perdió bastante sangre, lo que fueron levantados de la escena para su procesamiento posteriormente. Investigativamente nosotros hicimos la sugerencia de la solicitud de estudio ADN de la muestra levantada de la escena del crimen, como también de la comparación con las 4 personas que fueron detenidas. Pero como tengo entendido, el dicho pedido no tuvo eco. Tras su detención, los mismos trataron de negociar, por decirlo de alguna manera, y se tiraron la culpa entre ellos. Pero se estableció de que fue Bernardo quien disparó, Sixto el que armó todo el hecho, y tanto Ángel como Oscar fueron quienes se fueron como para rescatar a los 2 anteriores mencionados. Ya tenían fama de ser delincuentes de la zona con modo operandi en asaltar a taxistas. Bueno, ya la policía estaba en el lugar de los hechos en aquel posterior al 9 del asesinato. Tenía a los agentes de criminalística, ya perimetraron el lugar, tenían el taxi en el centro mismo, porque era ese el elemento gravitante para sacar todo lo que se pudiera, de manera a colectar la cantidad de evidencias necesarias para probar quiénes eran los responsables, porque tenían un muy buen cúmulo de testimonios de gentes de la zona, y el clave era el del taxista al quien asaltaron antes. Bueno, una vez que contaron con eso, fueron a levantar las evidencias del taxi. Ese taxi que era un testigo mudo de lo que había ocurrido y que tenía la suficiente cantidad de pruebas impregnadas en casi todo el chasis, del lado del conductor y también del acompañante, la parte posterior, digo, detrás mismo del conductor, que fueron muy importantes para la policía a la hora de decirle: fiscal, acá tenemos esto, y va a ser lo que va a sustentar la detención de estas personas. Sin embargo, y me voy a adelantar un poco, esto no sirvió de mucho. Esto es parte de lo que se llegó a levantar del lugar de la escena del crimen. Muestras en la escena del crimen. El informe pericial menciona que fueron a inspeccionar un hecho en el lugar bastante oscuro en horas de la noche debido a la ausencia de luz artificial. Esto en una calle terraplenada rodeada de terrenos baldíos y malezas. En medio de una calle sin salida estaba parado un automóvil Toyota XE Saloon. La escena del crimen se presentó de manera que nos indicó nosotros como hipótesis inicial el asalto, ya que todas las características propias indicaba a esa hipótesis, y le llevaron a una zona bastante despoblada y muy oscura de difícil acceso, donde iban a utilizar como lugar para el asalto en sí. Al costado izquierdo del vehículo, en el suelo, yacía el cuerpo sin vida de un hombre vestido con una remera de mangas cortas de color azul, un jeans del mismo color y unos calzados deportivos negros. El cuerpo estaba de costado y una gran cantidad de sangre rodeaba la cabeza y teñía de rojo oscuro la arena del camino. Ya en la inspección del automóvil, los agentes de criminalística encontraron restos de esquirlas de proyectil de arma de fuego. En el análisis exterior del rodado, encontraron rastros papilares y mediante la aplicación del polvo físico revelador de huellas, levantaron los rastros en la puerta del conductor. En la actualidad, el cruce de llamadas se constituye en una de las herramientas principales de la policía a la hora de establecer un punto de partida en una investigación. Claro que siempre y cuando tengan algunos elementos para peritar, no siempre favorece en ese sentido una escena del crimen. Esta no era esa situación. Acá sí había algo que rastrear, porque se robaron el celular y dinero en efectivo. Entonces, el dinero no van a poder rastrear, pero sí el celular. Se llevaron el teléfono de Arnaldo, entonces su número de teléfono comenzó a ser inspeccionado minuciosamente por la policía, hora tras hora, día tras día, hasta poder dar con ese teléfono activo. Tenía que encenderse y poder conectar con antenas que pudieran establecer un cuadrante de manera a ver si es que cometía ese graso error el delincuente. No eran profesionales.
no eran personas que tenían esa metódica cuestión de deshacerse del chip. Y no lo hicieron y a favor de la policía, porque eso permitió llegar hasta una hermana, hasta una mujer, arranquemos por ahí, hasta una mujer que era la hermana de uno de los 3 delincuentes. Este es el informe que logra establecer las conexiones principales y cómo llegó la policía a identificar al primero de los 3 que habría asesinado al taxista de Limpio. El celular de la víctima. En la noche del asalto mortal al taxista de Limpio, los delincuentes huyeron del lugar llevándose un aparato celular y dinero en efectivo. Los agentes de la entonces sección homicidios de investigación de delitos realizaron un análisis de cruces de llamadas desde el número 0982 985 649, que pertenecía al fallecido Armando Javier Gaona Argaña. Efectivamente, en el proceso investigativo llegamos a la identificación de los autores de este hecho y también logramos la incautación de evidencias que eran bastante importantes para el relacionamiento de la escena con la detención de estas personas. Y en principio llegamos a uno de los sospechosos de nombre Sixto, quien habría utilizado el teléfono de la víctima. Él se habría comunicado con unos familiares cercanos y a través de él pudimos llegar a varias otras personas que estaban involucradas en el hecho, que ya tenían fama de ser delincuentes de la zona. En el estudio se observa que el 11 de diciembre del 2015, 2 días después del crimen, y siendo las 9 horas con 41 minutos y 27 segundos, se realizó una llamada al 0982 548 888. En total realizaron 6 llamadas desde el número del taxista al teléfono que estaba registrado a nombre de Teresa Raquel González. Por el teléfono, como dije en principio, que logramos identificar a una de las personas que estaba utilizando dicho número. Y esta persona tenía antecedentes por hurto agravado y empezamos a indagar el entorno de esta persona. Según las investigaciones policiales, Teresa Raquel González resultó ser la hermana de uno de los sospechosos capturados por la policía, identificado como Sixto Daniel González. Entonces, ocurre el asesinato el 9 de diciembre, asaltan primero a un taxista, Mariano Roque Alonso. Este se da cuenta por la actitud de los 3, qué llamativo, ¿no? 3 hombres. Voy a ser un poco despectivo en esto, pero el atuendo dice mucho. Y esta justamente era una de esas oportunidades. Algo les llamó la atención en la manera en que estaban vestidos, el aspecto, los nerviosismos. Hay taxistas que son así, muy perceptivos. Y este era uno de ellos, y afortunadamente para él al menos. Los llevó hasta cierto punto y los obligó a bajar de ahí. Y ese fue el momento en que toman el taxi, el otro, y agarran a Arnaldo, se suben, y después de un par de momentos de apuntarle con el arma en la cabeza, y al parecer él intentó de alguna manera asustarlos y no hubo caso, lo mataron. Un disparo en la cabeza, cegaron su vida, truncaron la de toda una familia y el futuro de un hombre bastante trabajador. Se llevaron ni siquiera 1 millón de guaraníes y un teléfono celular, que a su vez, dentro de toda la desgracia, por fortuna sirvió para rastrearlos a ellos y de la manera en que se comete un error por parte de muchos delincuentes. Y aquí hay siempre una disyuntiva, haciendo un paréntesis, generalmente los policías dicen, ustedes los periodistas le avisan a los delincuentes qué hacer. Pero hay una cuestión, y que es el avance de la tecnología y que tanto sirve como herramienta de persecución penal. Y esta es muy importante señalar. La policía hace un esfuerzo en relación al seguimiento y son tecnologías que uno accede necesariamente para poder establecer siempre un lugar de búsqueda y ya todo el mundo conoce. Entonces, esta fue justamente hace 2 años atrás una de las metodologías utilizadas para simplemente partir, tener un arranque en la investigación y dieron así, de esa manera, con la hermana de Sixto, uno de los 3 que había subido a ese taxi y había cegado la vida de este hombre.
Esa arma utilizada fue también clave a la hora de establecerse una serie de pericias que logran establecer cuál es el arma homicida. Y un punto también muy importante de todo esto es que era un revólver. El revólver generalmente deja alojado en sí las vainas, porque el tambor no permite la salida de esa vaina, como sí lo hace un arma semiautomática que al percutir, al cerrojar, sale despedido esa vaina al momento de que es percutido y el plomo sale. Bueno, en este caso quedó alojado ahí, eso fue importante, como también las estrías que quedan, que tiene el tubo cañón y que quedan en el plomo, que se pudo extraer, hacer un análisis y llegar a establecer así que lo que quedó alojado en ese revólver Smith & Wesson era el que finalmente se utilizó para matar a Arnaldo. Fíjense que cómo es que la ciencia forense en sus limitaciones también, digo en sus limitaciones porque hay que reconocer que faltan aún grandes avances, igual puede establecer una ruta siempre para conectar al responsable con la víctima. Y este justamente es el informe sobre el arma asesina. El arma incautada. Durante los allanamientos que derivaron en la aprehensión de los sospechosos del crimen del taxista Armando Gaona, los investigadores policiales se incautaron de un revólver calibre .38 de la marca Smith & Wesson con número de serie 20.216. En principio se detuvo a Sixto y a Bernardo y otra persona. Ángel fue el último detenido. Ya del poder del mismo fue que se logró la incautación de un arma calibre 38, que conforme a la manifestación, la entrevista de estas personas, mencionaron que fue el arma utilizada para la comisión del hecho. Esta arma de fuego de procedencia estadounidense estaba en un regular estado de conservación, de acabado exterior niquelado con vestigio de oxidación. Además, los agentes técnicos en balística describen que es un revólver de percusión indirecta, de doble acción. Este revólver posee un tubo cañón de 126.52 milímetros de longitud, con 5 estrías orientadas a la derecha. Cuenta con un tambor giratorio de izquierda a derecha, con capacidad para 5 cartuchos con sistema de apertura basculante. Luego de la descripción, los peritos comprobaron la existencia de sustancias oxidantes y de nitritos, lo cual indica que el arma en estudio fue disparada con anterioridad a las pruebas. Efectivamente, sí, como una pericia estableció que el arma fue disparado recientemente, que era apto para su utilización. Lastimosamente no pudo hacerse un estudio balístico por el deterioro de la bala que fue extraída del cuerpo de la víctima. Si bien las esquirlas incautadas del automóvil no son aptas para estudios balísticos, para los investigadores existe la sospecha de que dicha arma habría sido utilizada para la materialización del hecho punible investigado. Habíamos dicho que los autores de este asesinato, este asalto, con una derivación fatal, no eran profesionales. Profesionales en el sentido de ocultar algunos cabos sueltos, pero sí tenían ya antecedentes de otros delitos y justamente vamos a observar parte de esos antecedentes de los documentos que obran en los archivos de la policía. Este es el caso de uno de ellos, el de Venancio Rafael Castiñeira Toledo. En esta ficha policial, él figura con 28 años y es, digamos, uno de los responsables de este crimen. Otro de los que también figura en el Departamento de Identificaciones de la Policía, con antecedentes también, es con inclusive restricciones de salir del país y otras, es Sixto Daniel González, al que justamente se llegó primero para establecer la conexión con el asesinato. Figura con 27 años en el archivo de la policía, soltero y estudiante, y estos son sus antecedentes, entre los que resalta el de homicidio y robo, entre otros delitos que cometió y que le valió justamente esa restricción del salir
de salir del país. Y figura uno más, que es el tercero también en cuestión e investigado por la policía y la fiscalía, que les decía, tiene antecedentes por homicidio y según al menos la teoría de la policía es el que fue el que detonó el arma. Y hablamos de Bernardo Yamil. Es el hombre, digamos, clave dentro de los tres para la policía y su investigación. Bernardo Yamil, con posterioridad, según los reportes de la policía, terminó recluido en el penal de varones y reclutado con el primer comando capital. Al parecer entró en una universidad del delito, es lo que se sospecha. Y después podríamos establecer un par de hipótesis inclusive al respecto de por qué es que la investigación del Ministerio Público está trabada. Pero eso a la vuelta del corte, aquí en Escena del Crimen. Arnaldo fue asesinado, Arnaldo Gaona, un 9 de diciembre de 2015. Él era un taxista de Limpio que fue, digamos, asaltado por tres hombres que venían ya de intentar asaltar a otro taxista una noche de mucha lluvia. Primero a Mariano Roca Alonso y luego lo habían tomado a él cerca de Remancito. Él no tuvo la fortuna de poder, digamos, tener ese contacto visual y tal vez la percepción de que algo malo iba a suceder. Y ocurrió lo peor, lo mataron, truncaron toda una vida de un hombre que se dedicaba a trabajar, ¿verdad?, de manera hasta muy difícil. Usted que trabaja de esto en el volante, digo, y en horas de la noche lo sabrá con mayor determinación. Es un trabajo bastante sacrificado. Bueno, él era uno de esos tantos y terminó así siendo asaltado por 800.000 guaraníes y un teléfono celular. Teléfono que sirvió para llegar hasta la hermana de uno de los tres que había hecho este atraco, así se llegó a los otros dos. Finalmente la policía estableció, mediante un cruce de llamadas, mediante pericias, mediante haber determinado con huellas dactilares quiénes eran los responsables de ponerlos en los penales. Pero ellos fueron sobreseídos. Antes de ir a una conclusión con respecto a todo esto, vamos a escuchar el clamor de toda una familia. Ellos piden justicia y que la Fiscalía pueda tener la responsabilidad de continuar con la investigación. Que las autoridades piensen un poco en nosotros y que hagan su trabajo y que castiguen un poco a los culpables, que castiguen un poco a los culpables. Estamos esperando justicia y que ahora se reabra el caso. Esta fiscal tiene que hacer su trabajo en forma, porque a mí me parece, yo entiendo poco la justicia, pero a mí me parece que no hizo bien su trabajo. A un mes después se le agarraron a todos por medio de una llamada que uno de ellos hicieron. Se les agarró a unos y cayeron todos, se delataron y entregaron el arma, inclusive testificaron de cómo hicieron, de cómo pasaron las cosas. La Policía Nacional, tenemos por escrito lo que ellos testificaron, pero hubo testigos. Tenemos pruebas suficientes, donde no sé qué pasó realmente acá, porque la Fiscalía nos alega que no hay pruebas contundentes en contra de ellos. Tenemos todo, tenemos la prueba de ADN, tenemos la prueba de balística, todo tenemos. No entiendo qué pasó. La fiscala. La fiscal actual es la doctora Romero, la saliente de Sandra Fariña. En época de ella lo que pasó todo esto. Agarrando la doctora Romero, dijo que no hay pruebas contundentes para sostener, para ir a juicio oral. La que le da sobreseimiento a estas personas son la doctora Romero.
porque la fiscala creo que se le había trasladado a Fernando de la Mora, a la doctora Pariña. Y esta fiscala sostiene que no hay pruebas contundentes en contra de ellos para poder ir a juicio oral. No sé qué pruebas más quieren. Esto no debiera de ser así. Esto yo entiendo que no hay justicia. Y creo que la fiscala tiene que hacer justicia. Aquí no hay justicia. Sí. Yo me fui 2 veces. Y el primer día nos dijo que ella tenía mucho trabajo, que estaba muy ocupada y que no va a poder recibirnos. Al día siguiente me fui otra vez, pero al día siguiente ya no vino. No todos los días ella viene, pues, porque a veces tiene trabajo, dicen, en la Fiscalía Central, dice. Ahora, ¿y intentaron también contactarle por teléfono? Ah, no, porque no quiere dar ella no da su teléfono. ¿Ustedes como querellantes fueron avisados de que le iban a dar esta libertad a esta persona detenida? En ningún momento. Estábamos atentos a lo que pudiera pasar. Jamás nos avisaron. Nos quedamos helados ese día de que con la resolución de la fiscalía, y dejo en manos de las autoridades que hagan su trabajo, que puedan volver a agarrarle a esta gente, que el dinero pues no todo compra, hay cosas más importantes. Yo perdí a mi marido, mi suegra perdió a su hijo, todos seguimos mal. Lo único que pedimos es justicia y que no llegue a pasar, porque lo mismo, porque no sabemos qué esperar de esta gente. Son bandidos, son delincuentes, son asesinos. Son bandidos, son delincuentes, son asesinos. ¿Cómo que no hay pruebas y no hay evidencias, no hay indicios? El cruce de llamadas, las evidencias encontradas en el taxi, el testimonio del taxista que anteriormente fue atracado, la confesión de ellos escrita en un parte policial, todo eso sirve, doctora Marta Romero, fiscal usted, para poder llegar a un juicio, presentar una acusación, llegar a un juicio y que sea el tribunal el que decida si sus pruebas son o no suficientes para llegar a una condena de estas personas. Está servido, en bandeja. Sea valiente, fiscal, y enfrente, como debe ser, a la justicia. Honre su juramento de fiscal, o si no, dedíquese a un buffet, donde la cuestión es un poco más relajada, donde tal vez usted pueda llevar con tranquilidad el trabajo. Para cerrar un poco esto, quiero agradecer a Óptica Carrón por las gafas Traffic. Son unas gafas bastante cómodas que me permiten estar así haciendo el programa con la lente de receta, con los cristales de receta, y al salir con el sol se pone una careta que es con imán y se convierte en un lente de sol. Realmente espectacular y se los recomiendo. Pueden ir a buscarlo en Cerro Corá 818, esquina Tacuarín. Les agradezco por la compañía. Que descansen.